Hermanos, Dios les bendiga. Como ya es una costumbre los días miércoles por la tarde, queremos darles una cordial bienvenida al estudio de la palabra del Señor. Agradecemos de antemano su participación, su atención, su tiempo y su compañía. Muchas gracias. Que Dios les prospere y les bendiga tanto o más que a nosotros a través de su palabra con el estudio de esta noche. Amén. Sean bienvenidos y disfruten junto con nosotros de la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo número 4, versículos número 12 al 17. Dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema La gran luz resplandece. Mateo, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, quiere demostrar que Jesús es el Mesías. Y por lo tanto, hermanos, aún antes de comenzar su ministerio, Mateo demuestra que Jesús cumplió hasta la última de las profecías. Una de las profecías que nadie podía cumplir a menos de que fuera el Mesías, porque se habla de una profecía espiritual. Sí. Entonces, esta profecía no podía ser cumplida por ninguna otra persona que fuera normal, por así decirlo, o común como nosotros, sino solamente por el Mesías. Y en este pasaje, Mateo, en estos versículos que acabamos de leer, Mateo nos presenta tres aspectos de la luz: el tiempo perfecto en el que se manifestó la luz, el lugar perfecto donde se manifestó la luz y el mensaje perfecto con el que se manifestó la luz. Vamos a comenzar entonces. La luz resplandece en el momento perfecto. Una vez más, es necesario que hagamos notar que el encarcelamiento de Juan el Bautista no solamente se encuentra en la Biblia, sino que se encuentra registrado en los libros históricos seculares que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia. Por ejemplo, el historiador Josefo habla que Herodes mandó a arrestar a Juan el Bautista por motivos políticos, por miedo a que Juan el Bautista hiciera una rebelión, hiciera o tratara de quitarlo del gobierno, que hiciera una sedición. Eso es lo que dice la historia. Sin embargo, nosotros también podemos ver que en la Biblia habla de la razón del por qué Herodes metió a Juan el Bautista a la cárcel. Y si usted quiere, podemos ir a leer el libro, o mejor dicho, el capítulo número 14 de Mateo. Si usted me acompaña al capítulo número 14 de Mateo, vamos a leer algunos versículos ahí y nos vamos a dar cuenta de la razón por qué Herodes mandó a arrestar a Juan el Bautista. Dice de esta forma: En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había arrestado a Juan y le había encadenado y lo había metido en una cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan el Bautista le decía: No te está permitido por la ley que ella sea tu esposa. Y Herodes quería matarle, pero no lo mataba porque tenía miedo del pueblo, porque tenían a Juan el Bautista como un profeta.
Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y le agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que ella pidiera. Ella, instruida primero por su madre, le dijo al rey, le dijo, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Herodes le había quitado la esposa a su propio hermano y Juan el Bautista le señalaba este pecado. Por eso es que Juan el Bautista fue arrestado por el rey Herodes. Aún siendo justo y aún siendo obediente a la palabra de Dios, fue arrestado injustamente. Fue arrestado por predicar la verdad. Fue arrestado por señalar el pecado. Pero les decía yo que el arresto de Juan el Bautista era muy importante para el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque él mismo en el capítulo número 3 del libro de Juan había dicho que era necesario que él empezara a menguar para que Cristo empezara a crecer. Y parte de ese menguar, parte de ese descender, parte de ese ceder en la vida, dejar espacio para que el Señor Jesucristo tomara protagonismo, me parece que comienza a partir de este arresto, porque desde el arresto de Juan el Bautista pareciera como que es escondido, como que pierde todo protagonismo, como que empieza o es parte de su menguar. Yo quiero que veamos, hermanos, que es bien importante que el Señor Jesucristo empezara a crecer cuando Juan está menguando, como él mismo lo había dicho, porque si Juan el Bautista hubiera llegado al punto donde lo llevó Herodes de morir, sin que el Señor Jesucristo hubiera crecido, entonces tanto Israel como el mundo entero se hubieran quedado una vez más en las tinieblas absolutas, sin la palabra de Dios y sin ningún profeta. Es como cuando se va la luz y es de noche y usted tiene velas y las prende con un cerillo, con un encendedor, y la luz se tarda en llegar y se van consumiendo una a una todas sus velas. Y cuando tiene su última vela y está a punto de apagarse, regresa la luz y entonces la vela pierde sentido. Ya no espera usted a que se apague por sí misma, sino que usted mismo lo apaga. ¿Por qué? Porque ya regresó la luz, entonces la vela ya no es tan necesaria. Fue necesaria en su momento, pero cuando regresó la luz deja de ser necesaria. Algo así es lo que está pasando con Jesús y Juan el Bautista. Juan el Bautista fue una luz, Juan el Bautista fue una voz, pero cuando apareció el Señor Jesucristo ya no fue tan necesario, porque entonces el Señor Jesús es la luz del mundo. Y hoy decimos que Cristo empezó a brillar en el tiempo perfecto, porque precisamente era el momento exacto cuando Juan el Bautista está desapareciendo, cuando la luz de Juan el Bautista empieza a menguar, empieza a desaparecer poco a poco, y como leímos en el capítulo número 14 de Mateo, llega en el momento en que lo matan. Desafortunadamente podemos decir que la vela de Juan el Bautista se apagó, pero ya había aparecido la luz. Por eso decimos que la luz resplandece en el momento perfecto. Y hoy en día, hermanos, no es muy diferente. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hoy en día, igual que en los tiempos de Juan el Bautista, es muy peligroso señalar el pecado de los políticos. Es muy peligroso señalar el pecado de las autoridades. Es muy peligroso predicar en contra de las ideologías que gobiernan a nuestra sociedad hoy en día. ¿Cuántos pastores, cuántas iglesias han sufrido las consecuencias por ir en contra de la filosofía, de la ideología que se vive en nuestra sociedad? Muchos han muerto, muchos han sido asesinados, muchos han sido matados junto con sus familias por atreverse a levantar la voz de la verdad, del Evangelio de Jesucristo, que va en contra de el pensar común de la filosofía en nuestros tiempos. ¿No se han fijado que se ha puesto muy de moda esta palabra?
la cultura de la cancelación. ¿Qué significa esto? Que cuando usted pronuncia, predica o dice algo en contra de la filosofía reinante, en contra de la ideología reinante en nuestra sociedad, en nuestra cultura, lo cancelan. Y lo que esto significa es que le cierran su negocio, presionan a sus proveedores para que le dejen de proveer producto, presionan a sus clientes para que ya no compren en su negocio, presionan a sus patrocinadores, presionan a todo mundo para que lo abandonen, para que lo dejen a su suerte. Y si usted tiene un negocio, pues su negocio se viene abajo porque no tiene proveedores, no tiene producto para vender, no tiene a clientes a quien vendérselos. Las cadenas de televisión, las cadenas de radio se niegan a promover su negocio porque está usted siendo cancelado. Y esto lo que significa es que usted fue en contra, habló en contra del pensamiento común, del pensamiento posmoderno o de la ideología, repito, que gobierna en nuestra sociedad. Entonces, hoy en día, como en los tiempos de Juan el Bautista, es muy peligroso hablar en contra del establecimiento, en contra de los gobiernos o en contra de los políticos. Hoy es muy fácil, hermanos, ser arrestado. Hoy es muy fácil hablar algo que es políticamente incorrecto y las primeras consecuencias son la cancelación o incluso el arresto. Sin embargo, esto simplemente nos muestra, hermanos, que este mundo se está llenando de tinieblas, que este mundo ha abandonado ya desde mucho tiempo atrás los principios espirituales de la palabra de Dios, ha abandonado la palabra de Dios, ha abandonado a Dios mismo, y el mundo se está llenando de tinieblas. Pero precisamente cuando el mundo se está llenando de tinieblas, repetimos, la luz de Cristo, la luz resplandece en el momento exacto. Así es de que esto nos da esperanza de que a pesar de las tinieblas que están gobernando el mundo entero, podemos confiar que en el momento preciso aparecerá una vez más la luz de Cristo. Aparecerá a través de un avivamiento, aparecerá a través de la salvación de las almas, aparecerá a través del arrebatamiento. Yo no sé cómo es que va a aparecer la luz, pero la luz de Cristo siempre aparece en el momento exacto. Así cuando parecía que el mundo iba a ser una vez más gobernado por la tiniebla en los tiempos de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista empezaba a menguar, de pronto apareció el Señor. En nuestros tiempos nosotros estamos a la expectativa de que la luz de Cristo brille todavía mucho más en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en medio de toda esta tiniebla. Ahora, la segunda parte del versículo número 12 dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba arrestado, volvió a Galilea. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La luz resplandece en el momento exacto, pero también la luz resplandece en el lugar perfecto. Aquí pudiera alguien malinterpretar la palabra de Dios y pensar que Jesús está huyendo. Mateo, cuando escribe la palabra volvió a Galilea, esta palabra en el griego significa o se usa para describir la idea de escapar del peligro. Entonces, quien no estudia bien la palabra del Señor pudiera llegar a la conclusión de que Jesús está huyendo. Pero, ¿estará realmente huyendo nuestro Señor Jesucristo de Herodes? ¿Será posible que Juan el Bautista fue más valiente al enfrentar al rey y su pecado que nuestro Señor Jesucristo? ¿Será posible que realmente el Señor haya sentido miedo de Herodes y haya tenido que huir del peligro? Una vez más, para que podamos entender y podamos contestar estas preguntas, es necesario que acudamos a otro evangelista. Tenga la amabilidad de ir al capítulo número 4 del libro de Juan y vamos a ver por qué Jesús se fue
a Galilea una vez que escuchó que Juan el Bautista fue arrestado. Cuando Jesús se enteró que los fariseos se habían enterado que Jesús bautizaba y tenía más discípulos que Juan, entonces sale de Judea y se va a Galilea. Entonces, estos religiosos, los fariseos, quiero recordarles que ellos odiaban a Juan el Bautista. Ellos lo odiaban por la forma en que Juan se refería a ellos. Se recuerda que cuando Juan bautizaba y llegaron los fariseos, les llamó generación de víboras y les llamó al arrepentimiento, y ellos sintieron un ataque y una vergüenza delante de todo el pueblo. Pues todas estas acciones justas de Juan hicieron que los fariseos lo odiaran. Entonces estos religiosos odiaban a Juan el Bautista, y estoy seguro, hermanos, que estos religiosos se han de ver alegrado cuando Herodes arrestó a Juan, y se han de ver alegrado aún más cuando supieron que lo decapitó, que lo mató para darle gusto a su hijastra. Y ahora que no está Juan el Bautista, ellos se enteran que Jesús está creciendo más que Juan el Bautista, y esto los alarmó, y esto hizo que volvieran su atención y su odio hacia la persona del Señor Jesucristo. Entonces, lo que está sucediendo es que Jesús está huyendo. Bueno, en realidad no está huyendo, pero está evitando una confrontación con los religiosos. ¿Por miedo? No. En realidad no es que les tenga miedo, porque el Señor Jesucristo confrontó a estos religiosos más adelante más severamente de lo que lo había hecho Juan el Bautista. Definitivamente el Señor no está huyendo, como alguien pudiera llegar a entender según el versículo número 12, cuando dice que Jesús oyó que Juan el Bautista es arrestado, se va hacia Galilea. Ahora nosotros entendemos que Jesús está simplemente evitando una confrontación con estos hombres religiosos. Sin embargo, Mateo nos deja saber hacia dónde se va, y también el libro de Juan, y dice que se va a la ciudad de Galilea. Estas dos ciudades, Zabulón y Neftalí, tienen el nombre de dos de las tribus de Israel. Y estas tribus, si leemos en los libros de Jueces, nos damos cuenta, de Josué especialmente, que son tribus que no expulsaron a las naciones que estaban en la tierra que Dios les había entregado. Usted se recordará que Dios llevó al pueblo de Israel y le dijo: esta es tu tierra, pero en la tierra que yo te doy hay ciudades, hay habitantes que tendrás que expulsar, y te cuidarás de no casarte con ellos, de no dar a tus hijas en matrimonio a los hombres de esas naciones, ni tomarás de sus hijos para tus hijas, no harás pactos con ellos, no adorarás a sus dioses, y los expulsarás de la tierra que te pertenece, le dijo Dios a Israel. Pues estas dos naciones, o estas dos tribus, perdón, no hicieron lo que Dios les había mandado. Entonces, especialmente el profeta Isaías habla de estas dos ciudades y las describe que por estas razones, porque se empezaron a casar cuando Dios había dicho que no se casaran con ellos, empezaron a servir a sus dioses, empezaron a ser influenciados con sus ideas, con su religión, con su cultura. Entonces empezaron a alejarse más y más de Dios, y esto significa que fueron entrando en una mayor tiniebla, al punto de que en el profeta Isaías y aquí en Mateo se describe a estas ciudades como lugares donde gobiernan las tinieblas y donde están asentados la sombra de muerte. Es decir, fueron ciudades en las que cayeron muy bajo. Incluso por eso es que se le llama Galilea de los gentiles, porque esta región de Zabulón y Neftalí, aunque eran parte de Israel, los israelitas casi ni los consideraban israelitas, porque los consideraban casi como gentiles, desobedientes a Dios, rebeldes. Y de aquí es a donde se va el Señor Jesucristo. Ahora, las frases que se dicen de esta región hacen sentido. Por ejemplo, primero, aquí se le llama Galilea de los gentiles.
Es decir, es una ciudad, son regiones donde prácticamente ya no son judíos. Hay otra frase de Natanael que ya estudiamos las semanas pasadas. Le habla a su hermano que encontraron al Mesías y que viene de Nazaret. Y Natanael dice, ¿de Nazaret? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Porque Nazaret, como decimos, como leemos aquí, era parte de este lugar, era parte de esta región donde abundaba la tiniebla. Por eso es que ellos no pensaban que de allí, de esa región, pudiera salir algo bueno. Incluso usted recordará que en el capítulo número 3 de Juan, cuando, perdón, en el capítulo número 11 de Juan me parece que es, cuando Nicodemo quiere defender al Señor Jesucristo en una ocasión que el Señor hizo unos milagros, lo trata de defender y dice, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre sin haberlo escuchado? Y los fariseos le dicen, ¿acaso eres tú también Galileo? Como diciéndole, ¿acaso también eres tú parte de esa gente ignorante? ¿Acaso eres tú también parte de esa gente pecadora? Y le dicen, ponte a estudiar las escrituras y te darás cuenta que de Galilea nunca ha salido un profeta. Entonces, por eso, hermanos, es que estas ciudades eran consideradas de lo peor, eran consideradas, de lo más bajo, porque eran las tribus o eran los judíos que se habían ganado esta fama de pecadores, de alejados de Dios, de rebeldes, y casi eran desconocidos como israelitas. Entonces, imagínense que cuando el Señor Jesucristo está a punto, según Mateo, de comenzar su ministerio, se va a las ciudades donde abunda el pecado. Es decir, los primeros rayos de la luz de Dios en esta tierra, los primeros rayos de aquel que se autodenominó la luz del mundo, resplandecieron en el lugar más oscuro posible. Por eso el Señor Jesucristo se va a lo más oscuro, allá donde según los israelitas estaban las tinieblas, donde el profeta Isaías había profetizado que estaba la sombra de muerte. Ha de haber sido emocionante, ha de haber sido extraordinario que en la región donde mayor tinieblas había, resplandeció el Señor Jesucristo y comenzó ahí su ministerio. Es como que alguien está desesperado porque no tiene luz y está a punto de acabarse su última vela y de pronto levanta su mirada y empieza a ver cómo el sol empieza a nacer y los primeros rayos del amanecer y siente paz, siente tranquilidad, siente esperanza porque la noche ha terminado, porque la tiniebla está a punto de desaparecer, porque la angustia se acabó y los primeros rayos del sol le infunden aliento, le infunden esperanza. Me imagino que algo así ha de haber sentido la gente de esta región, donde eran menospreciados, eran rechazados, eran criticados, eran considerados lo peor, pero en medio de ellos se levantó el Señor como el sol de justicia y empieza a resplandecer en donde mayor grado de tinieblas existe. Podemos confiar en que si el Señor fue hasta allá, podrá ir siempre a buscar a aquella persona de la que nosotros pensamos que está en su punto más bajo. Aquella persona de la que posiblemente nosotros decimos, este no tiene salvación. Yo no veo cómo Dios pueda rescatar a esta persona. Yo no entiendo cómo pueda Dios rescatar, salvar y transformar a este hombre, a esta mujer. Bueno, el Señor Jesucristo es experto en ir a los lugares de mayor tinieblas para hacer resplandecer su luz. Por lo tanto, hermanos, la luz del Señor Jesucristo brilla en el momento exacto, pero también la luz del Señor Jesucristo brilla, en el lugar exacto. No hay persona que esté fuera de la salvación de Dios. Por muy pecador, por muy caído, por muy lleno de tinieblas y de maldad que nosotros los veamos, para el Señor no hay imposible.
Él puede hacer brillar su luz en sus vidas. Y además, no solamente la luz del Señor brilla en el momento perfecto, no solamente la luz del Señor brilla en el lugar perfecto, además la luz del Señor brilla con el mensaje perfecto. Mateo 4, versículo 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor Jesús fue a buscar el lugar más oscuro. Hay cosas, hermanos, que brillan o lucen mejor en una oscuridad absoluta. Puedo pensar en un show de luces. ¿Por qué no lo hacen a mediodía? De fuegos artificiales. ¿Por qué no lo hacen a mediodía? Porque la luz del día opaca su esplendor, opaca su luz. Hay cosas que se aprecian mejor cuando hay una total oscuridad. Y Mateo dice que en ese lugar empezó a predicar. Ahora, ¿qué significa predicar? Porque no es muchas veces lo que nosotros pensamos. Predicar, hermanos, es declarar o testificar una verdad. Predicar es la proclamación de una verdad, no es la exposición de una opción o una alternativa a la verdad. Hoy, repito, vivimos en un tiempo donde la sociedad ha reducido y ha quitado el valor a la verdad absoluta. Para nuestra sociedad no existe tal cosa como lo absoluto. Todo es relativo. Lo que es verdad para ti, para mí no lo es, entonces no es una verdad absoluta. Ha despojado a la humanidad de los valores absolutos, nos han despojado de las verdades absolutas y todo tiene la intención de hacernos callar para que nosotros dejemos de predicar. Pero el Señor Jesucristo no buscaba argumentar, el Señor Jesucristo no buscaba debatir con las autoridades ni con los religiosos. El Señor lo único que hace es declarar, exponer una verdad, y la responsabilidad del oyente es creerla o no creerla. Pero el hecho de que la crean o no la crean no quita veracidad a la verdad. Es decir, si yo digo que Jesucristo es el único camino a Dios, si alguien cree que hay otra forma de llegar a Dios, el hecho de que él no crea la verdad que yo estoy diciendo no significa que lo que yo digo no es una verdad absoluta. Y no es momento ni la intención para discutir, es simplemente declarar la verdad. Esto es la predicación. Y esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Predica y simplemente declara una verdad sencilla pero absoluta. Y les dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la predicación es un asunto de exposición, no de imposición. Incluso estas ciudades que el Señor escogió para comenzar a predicar, después, dentro de su mismo ministerio, el Señor las reprende, porque a pesar de que Él ha hecho muchos milagros y ha predicado la verdad absoluta en medio de ellos, ellos toman la decisión de no creerle. Pero el Señor no impuso nada, solamente expuso la palabra, y quien la creyera sería salvo y el que no la creyera sería condenado. Pero si usted me acompaña a Mateo capítulo número 11, versículos del 20 al 24, me parece que podemos leer cómo el Señor condena la incredulidad de estas ciudades a donde el Señor había comenzado su ministerio. Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Y les dijo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza.
Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Oiga el versículo 23. Y tú, Capernaum, que es a la ciudad donde el Señor empezó a predicar, que eres levantada hasta el cielo, serás derribada hasta el infierno, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, tiempo habría que se habrían arrepentido. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces vemos que el Señor predicó, expuso, pero no impuso. La gente tomaba su decisión de arrepentirse o no arrepentirse. Hermanos, el día de hoy, nosotros los predicadores, los pastores, muchas veces no podemos creer. Nos cuesta salir del asombro al hecho de que cuando se expone la palabra de Dios, hay tanta gente que la escucha, pero no sucede nada en sus vidas. Nosotros somos llamados a predicar, no cambiamos a las personas. No es nuestra tarea obligar a las personas a cambiar, pero sí nos duele el hecho de ver a la gente sufrir porque no aceptan la palabra del Señor. Hay gente que piensa, lo está diciendo por mí, pero si cree que voy a cambiar porque Él me dice, pues que piense otra cosa. La palabra de Dios es verdad absoluta. No importa si usted la cree o no la cree, o la recibe o no la recibe, la palabra de Dios es verdad. Y si la palabra de Dios nos dice que estamos equivocados, que estamos actuando mal, pues entonces tenemos que arrepentirnos. Nosotros debiéramos de ser como la gente de Tesalónica. En la iglesia de Tesalónica, hermanos, el apóstol Pablo se asombró de ellos. Yo le pido que por favor me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículos 6 al 8. Y después vamos a ir al capítulo número 2 de Primera de Tesalonicenses. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes ha sido difundida o divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Su fe en Dios se ha extendido y nosotros no tenemos necesidad de decir nada más. Imagínense, los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios cuando estaban llenos de problemas, de tribulaciones, y la recibieron con gozo y cambiaron su vida a tal punto que todas las ciudades alrededor, todas las otras iglesias decían, estos hermanos han sido transformados. Y el apóstol Pablo ni tenía que predicar porque la vida de los tesalonicenses predicaba por ellos. En el capítulo 2, versículo 13 del mismo libro, ahí en 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según en verdad lo que es la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Estos hermanos de Tesalónica oían a hombres predicar, pero no se ponían con una actitud de que lo está diciendo por mí y yo no voy a cambiar porque Él me diga. Y si cree que Pablo va a mandarme y si cree que me va a hacer cambiar, está muy equivocado. Ellos no, ellos oían a Pablo, pero reconocían que estaba predicando la palabra del Señor. Esto es la predicación. Nosotros, hermanos, como en los tiempos del Señor Jesucristo, debemos oír la palabra de Dios y debemos de arrepentirnos. El mensaje para nosotros hoy en día sigue siendo exactamente el mismo, no ha cambiado. Cuando Dios nos habla a través de una predicación, nuestra respuesta debe de ser arrepentimiento. Porque hay momentos, hermanos, en los que nosotros sentimos que estamos creciendo y que hemos cambiado y qué bueno.
Qué bueno, gloria a Dios por esos cambios, por ese crecimiento espiritual que hemos obtenido de parte de Dios. Pero cuando pensamos que hemos crecido, siempre llega Dios y nos alumbra como con una lámpara, porque escrito está, lámpara es a mis pies tu palabra. Llega Dios con su lamparita y nos alumbra otro defecto y dice, mira, aquí hay otra mancha en el carácter. Ya dejaste de ser enojón, ya dejaste de ser peleonero, pero mira, aquí acabo de encontrar otro defecto en tu carácter. Y ahora lo que tienes que dejar es de ser chismoso, de ser chismosa. Y ahora tienes que dejar de hacer esta cosa. Y ahora tienes que empezar a hacer esto. Y Dios siempre nos está buscando perfeccionarnos a través de su palabra. Por eso cuando nosotros escuchamos la predicación, debemos recibirla como palabra de Dios. Y nuestra actitud es la misma, nuestra responsabilidad es la misma que la responsabilidad que tuvieron estas ciudades donde existía mucha tiniebla. Creerla o no creerla. Escuchamos la prédica y tenemos la responsabilidad de decir, yo creo lo que Dios me está hablando y creo que Dios me está diciendo que cambie esto y esto y esto. Señor, perdóname porque no he cambiado esta situación. Señor, gracias por hablarme a través de tu palabra. Perdona mi pecado, Señor, perdóname por haber pasado tanto tiempo sin cambiar esta situación, pero ahora me arrepiento de esto y quiero que tu luz transforme mi vida. La predicación es exposición de la verdad. Exposición, no imposición. El mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje que comenzó predicando el Señor en aquella región de Galilea diciendo arrepentíos porque se ha acercado el reino de los cielos es el mismo mensaje el día de hoy para los inconversos y para nosotros. Hoy mismo en este discipulado es el mismo mensaje. Después de oír la predicación, nuestra reacción debe de ser de arrepentimiento porque se está acercando más el reino de Dios a nuestras vidas.